Saludamos entonces a Tawichi, vocal del Tribunal Supremo Electoral. Buen día, vocal. Le saludamos a Andrea Condori y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Buenos días. Les comento que estoy ahorita en Santa Cruz asistiendo a su aniversario, 214 años. Sí, a sus órdenes, hermano Rubén, hermana Andrea. Sí, pues felicidades a los cruceños y a través suyo un abrazo a los hermanos de Santa Cruz. Vocal, ayer debía haber una reunión entre el órgano electoral representado por sus vocales y una representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la presión que el Tribunal Supremo Electoral sufre de algunos sectores políticos por desconocer resoluciones del órgano electoral, por intentar imponer congresos que no tienen la suficiente legalidad. ¿Nos cuenta eso, por favor? A ver, sí, hermano Rubén, es verdad, nosotros habíamos pactado una reunión presencial para ir el 23 de septiembre. Tengo en manos el programa ya trabajado. Iba a realizarse a las 2 de la tarde, ¿sí? Este encuentro presencial entre la CIDH y el órgano electoral. Pero el fin de semana, de manera abrupta, ¿sí? Que nos comunican que esta reunión ha sido suspendida y ahora no hay fecha definida, ¿sí? Es posible que tal vez se lo haga en octubre, en lo siguiente, pero veremos. Pero es verdad, este era el momento para que el órgano electoral hagamos un reclamo, una petición y una solicitud a la CIDH, a la OEA, en el sentido de que nos otorguen medidas cautelares a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, porque estamos en una absoluta indefensión, mi estimado hermano Rubén. Sí. Nos ha dejado el año 2010 de una manera así, oprobiosa, ¿no? Discriminatoria, nos han sacado de la ley 044. Ya, ¿qué decía el contenido de la carta que el Tribunal Electoral, la Sala Plena, envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Nos puede contar, vocal? A ver, lo que pasa es que esta reunión se canaliza a través de Cancillería. Es la hermenéutica que se produce a través, repito, de Cancillería de estas reuniones. Era una reunión que de manera verbal, repito, el pasado 19 de septiembre, ¿no? El anterior jueves, y había este compromiso, este pacto, ¿no? Local de este encuentro. Como le repito, esto ha sido abruptamente suspendida, ¿no? Causa de extrañeza. Quiero entender que debe ser por la conflictividad intensa que vivimos ayer, ¿no? Seguramente la CIDH no debe estar presente, o no sé, o por un otro actor, que esa reunión ha sido suspendida. Eso es lo que le puedo generar, hermano Luis. Ahora, cierto, esa reunión ha sido motivada por la presión que el órgano electoral percibe en relación a las acciones políticas. Unos haciendo vigilia porque se reconozca a un dirigente, como es el caso del MAS arcista, y otros en cabildo decidiendo presionar al Tribunal Supremo Electoral para la validación de su congreso de la OCAEñe del año pasado. Son las facciones del movimiento al socialismo las que presionan al Tribunal Supremo Electoral. Es por eso que han presentado la solicitud de acompañamiento, de reunión y de medidas cautelares. Vocal, ¿nos puede confirmar eso? Sí, es de verdad lo que... A ver, es que las formas de presión política, no, las formas de chantaje hacia el PSE por algunos actores políticos, de verdad esto ya raya en el límite, ¿sí? Bolivia somos una comunidad de valores democráticos, ¿sí? No debería esto ir más allá.
que siempre debería haber un pleno respeto a la legalidad, a la Constitución. A ver, le voy a pasar un audio, vamos a escuchar este audio que he visto en el Cabildo ayer, para que, como corolario de esta entrevista, por favor. Escuche. Si nos puede, vocal, transmitir el contenido desde su percepción e interpretación de ese audio que acaba de pasarnos, no lo escuchamos tan bien. A usted el audio, se lo paso, ya lo tiene usted el audio, ya lo tiene, y se lo acabo de pasar, sí, para que justamente ayer había en el Cabildo, justamente me han nombrado al Cabildo, ¿no? Me han combinado, ¿sí? Me han dado 24 horas, ¿no? A los vocales del PP, y pronuncié mi nombre ahí, Tawiti, dándonos un plazo de 24 horas para que podamos reconducir el Congreso de la Ucrania del año pasado. Imagínate, si no, en Rubén. Esto es extremo, de verdad, esto es un irrespeto a la legalidad. Entonces, este es un ejemplo de cómo se manifiestan las presiones políticas. A ver, vocal, vamos a hacer un breve cortecito, vamos a mejorar la comunicación y también de paso escuchar el audio que quería retransmitirnos. Ahora sí, compañeras y compañeros, también el Tribunal Supremo Electoral, los 7 vocales, el Tawichi especialmente, estará aprobado el Congreso de la Ucrania. Si no está aprobado, este 7 días más, el 30 de septiembre, compañeras y compañeros, bloqueo nacional de caminos para que se vaya este gobierno. A Ponciano Santos conminando al Tribunal Supremo Electoral a validar el Congreso de la OCAEñe. ¿Qué criterio institucional hay en este sentido, vocal Tawichi? Sí, ahora sí, mi estimado Rubén, hermano. Sí, esta es una prueba de cómo está escalando, ¿no?, la personalización, ¿sí? O sea, la cosa pública no es de una persona, la cosa pública es del Estado, es de los bolivianos. En ese marco quiero señalar que cualquier daño, cualquier afectación a mi integridad, voy a responsabilidad a esas dirigencias que están asusando a la gente. Voy a responsabilidad de aquí para adelante. Esto es lo tengo que señalar. Y en esa medida también vamos a pedir esta medida cautelar a la CIDH. Los locales estamos en una absoluta indefensión, hermano Rubén. Sí. A ver, pero esta historia tiene, pues, como decía al principio, tiene su origen, esta historia de indefensión tiene el año 2010. El año 2010, en la ley 044, que da caso de corte, esa ley 044, ¿sí?, le da un blindaje a altas autoridades de Estado. Ninguna autoridad alta del Estado podría ser procesado o enjuiciado si no tiene una previa autorización por 2/3 de la Asamblea Legislativa, ¿sí?, por el ejercicio de sus funciones. En el año 2010 nos sacaron de esta ley. ¿Por qué digo nos sacaron, hermano Rubén? Porque en la anterior norma de la Corte Electoral, ¿sí?, los vocales de la Corte Electoral del año anterior al año 2010, tenían ese blindaje. No podían ser enjuiciados, ¿sí?, si no había una autorización por la Asamblea Legislativa. Pero el año 2010, con la nueva Constitución, ¿no?, ¿sí?, con la ley 044 lo sacan a los vocales y sí está ahí el presidente del Estado, el vicepresidente, está ahí los magistrados del órgano judicial, están los magistrados del Tribunal Constitucional, que por cierto no son órgano, el Tribunal Constitucional no es un órgano, sí, pero está ahí en esta ley amparado
blindado por esta ley. Está el fiscal general, hermano Rubén. Sí. Está bien, son altas autoridades. Pregunto yo, ¿por qué lo sacaron a los vocales del TC? Sencillo, lo voy a decir. Estaban buscando vocales marioneta, vocales títere, vocales chantajeables, vocales fácilmente manipulables a una presión política. Y hoy día quieren explotar, quieren abusar de esa indefensión construida el año 2010. Entonces era presidente Evo Morales, había una asamblea legislativa mayoritaria del movimiento al socialismo, y no entendemos nosotros, cierto, haciendo una revisión de la ley 044, porque los miembros de un órgano del Estado, como es el órgano electoral, no han sido incluidos en esta ley que, si no le da inmunidad a la autoridad, por lo menos le da protección ante presiones políticas, porque si el vocal Tahuichi comete algún delito penal, será sujeto, pues, después de la aprobación de la Asamblea Legislativa, de un juicio ordinario, pero en este momento puede ser acusado de cualquier delito y puede sufrir una denuncia como cualquier ciudadano, ¿no? Pero eso es lo que constantemente también el vocal Tahuichi reclama. Ya en una anterior ocasión hicimos un reportaje especial en ese sentido. Ahora la hipótesis es del vocal Tahuichi, en sentido de que no incluyeron a los vocales del Tribunal Electoral porque quisieron tenerlos como marionetas, como personas a las que cualquier líder político pueda decirles haga esto, no haga esto, y en caso de que no haga, plantearles un proceso vocal. Va a haber una representación institucional del órgano electoral en relación a esta advertencia que hizo ayer el dirigente campesino Ponciano Santos. Sí, a ver, mi estimado Rubén, primero quiero otra vez recordar que hay un proyecto de ley que entregamos como órgano electoral. Yo mismo lo fui a dejar con mis manos el pasado abril de este año, un proyecto de ley que incorpora, que subsana este error oprobioso de no incluir a los vocales a la ley 044, ¿sí? Hoy día hay un silencio cómplice de parte de los parlamentarios, diputados, senadores de la Asamblea. Les pido de verdad que puedan aprobar esa ley y de verdad incluirnos a los vocales a la ley 044, una cosa. Y segundo, a su pregunta, mi estimado Rubén, lo que ayer sucedió en ese cabildo, eso es prueba clara, ¿no?, ante la opinión pública nacional de cómo está escalando esta conflictividad interna que tiene el partido político MAS-PSP. Es un problema muy interno de ellos, no es un problema, pero que lastimosamente está arrastrando al país. Es una democracia interna que vive, que ahora se ha judicializado, está judicializada por efecto de esa judicialización entre sus militantes, entre sus representantes de este propio partido político. Ahora este caso está en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Quiero informar en esta entrevista, hermano Rubén, que dentro de unos minutos vamos a sacar un comunicado oficial como TCE, en el sentido de que no hay ningún trámite pendiente en relación al partido político MAS-PSP, ¿no? En relación a su organización, ¿sí? En el TCE no hay ningún trámite. Por producto de la judicialización interna ahora ha pasado, está en manos ahora del Tribunal Constitucional Plurinacional. Es esta instancia ahora que tiene que manifestarse a través de una resolución sobre las distintas acciones constitucionales que se han presentado y ahora han sido promovidas a esta instancia. Vocal. Y continuando con su pregunta, hermano Rubén, vamos a denunciar otra vez lo que está sucediendo a instancias internacionales, y entre ellas está obviamente la CIDH, ¿sí? Justamente para que nosotros los vocales tengamos
esta medida cautelar, ¿no? Mira, qué paradoja, mi estimado Rubén, me he enterado hace pocos días que el senador Andrónico Rodríguez está tramitando una medida cautelar ante la CIDH. Mira lo irrisorio, lo voy a decir por qué. Los senadores y diputados gozan de inmunidad, según el artículo 51 de la Constitución Política del Estado. Goza de inmunidad parlamentaria en su condición de senador o diputado durante y después. Qué interesante. Y pide medidas cautelares a la CIDH. Y los vocales, ¿no? Y los vocales, que somos altas autoridades, somos un órgano del Estado, del TSE, no tenemos no tenemos ese blindaje. Entonces, esta va a ser otra causal más, otra razón más para que la CIDH de verdad podamos ante esa instancia nosotros tramitar estas medidas cautelares. ¿Hay un documento formal, vocal Tahuichi, entregado a la CIDH respecto de esta situación de vulnerabilidad ante las últimas presiones políticas? Sí, justamente estamos en aquello, ¿no? Rubén, hay que llenar formularios, no es fácil, requiere un trámite. Nosotros hemos hecho todo el acopio de la información primaria, ¿no? Para que este trámite avance ante la CIDH. Es un trámite que ahora hemos decidido hacerlo en conjunto como vocales, porque de verdad estamos bajo esta escalada de conflictividad, bajo esta presión política que existe, que subyace. Entonces estamos ahora como un cuerpo colegiado. Ahora obviamente eso va a tramitarse de manera, digamos, muy independiente. Cada vocal tiene un caso. En el mío es el que podemos advertir de manera pública. Ahora, se ha personalizado la sindicación, el señalamiento hacia el vocal Tahuichi. Personalmente, ¿qué va a hacer usted ante esta presión? Y de manera institucional, ¿qué va a hacer el Tribunal Supremo Electoral? Enseguida nos va a contar por qué el MAS Evista insiste en la validación del Congreso de Laucañe. Adelante, vocal. Hermano Rubén, vayamos por parte. Otra vez quiero señalar, ¿no?, que el caso de Laucañe, el caso del MAS y PCP, ha pasado ahora a la instancia del Tribunal Constitucional Plurinacional, producto de esa judicialización interna que tiene este partido político. Ahora nosotros señalamos este dato a los militantes, a la opinión pública, que este caso del MAS está ahora en el TCP, está en manos del TCP. Ahora, prosiguiendo la pregunta, en el caso mío, sí, yo voy a seguir tramitando de manera muy personal, está pidiendo estas medidas cautelares ante la CIDH. Eso es lo primero que voy a hacer, sí, pero y lo segundo es que me voy a mantener firme, hermano Rubén. No me va a doblegar nada a romper mis principios, mis valores democráticos, mis valores morales, ¿sí? Este órgano electoral va a cumplir con un estricto apego a la ley. Vamos a ser implacables en el cumplimiento de la ley, porque eso es lo que requiere nuestro país. No podemos volver a retornar a esos episodios fatídicos del año 2019, donde ha habido una ruptura del orden democrático, ha habido muertos en Sacaba, muertos en Sencata, muertos en Santa Cruz. Nosotros trabajamos mientras dure nuestro cargo, ¿sí?, a incumplir esos preceptos, ¿no?, de valores democráticos y de respeto a la ley. Nosotros no vamos a aceptar ninguna presión política, venga de donde venga, nos vamos a mantener firmes, nuestras decisiones son de hierro. Ahora, ¿nos puede recordar, por favor, por qué el Tribunal Electoral, la Sala Plena, ha decidido no registrar el Congreso de Laucañe del 3 y 4 de octubre de 2023?
Sí, a ver, lo que pasa es que cuando los partidos políticos, sí, hermano Rubén, tienen que cumplir, lo primero es su estatuto orgánico, tienen que cumplir con la ley. Me estoy recordando que el año 2023 ha habido una serie de incumplimientos, ¿sí? A su propio estatuto orgánico del MAS, ¿sí? Estos incumplimientos que han sido supervisados por el personal técnico del órgano electoral han podido evacuar ese informe. Y ese informe ha señalado claramente que producto de sus incumplimientos no se debería registrar, ¿no?, ese congreso alcanzado ese 3, 4, 5 de octubre. Entonces, esa ha sido la figura de lo que ha sido de manera pública, ha sido conocido por todos los bolivianos, en especial por los militantes, y esa es nuestra actuación. Desde entonces se arrastra ahora esta suerte de incumplimiento, básicamente ese artículo 13 de su estatuto orgánico. Ese artículo 13 señala, tiene dos consideraciones, ¿no?, intrínsecas. ¿Cuáles son? La primera dice que convoca al Congreso Ordinario es la directiva nacional del MAS y PSP. Y la directiva nacional no es una persona, es el total de esa directiva, es la composición. Entiendo que son 15 personas, o 15 o 14 personas que conforman esa directiva, quienes deberían convocar a un congreso. Primera cuestión. Segunda cuestión es que señala que debe haber un previo consenso, ¿sí? Lo tengo acá, por si acaso, el artículo 13 de su estatuto orgánico, señala que tiene que haber un previo consenso con las organizaciones matrices nacionales. ¿Cuáles son? Tiene que haber un previo consenso entre lo que es la Confederación Sindical Única de Campesinos, Bartolinas Isas e Interculturales, un previo consenso, cosa que no sucede hoy, es de conocimiento público, que hoy están divididos y otra vez no pueden allanar el cumplimiento de este estatuto, que ellos mismos redactaron, no lo hizo usted, hermano Rubén, claro, no lo hice yo, es un estatuto que lo ha redactado ellos mismos. Vocal, a raíz de estas amenazas y esta conminatoria, ¿se ha reunido con sus colegas? Tal vez han tenido alguna reunión de emergencia con respecto a esto. ¿Y qué medidas van a tomar en caso de que esta facción del movimiento al socialismo tome acciones en su contra? Sí, a ver, hermana Andrea, buenos días. La primera reacción es lo que señaló al principio de la entrevista. Vamos a, en los siguientes minutos, publicar de manera oficial como institución este comunicado, ¿no? Que no hay trámite alguno pendiente del MAS en el TC. Ahora está ese trámite de la OCAN y los otros están ahora en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y es en esa instancia ahora que tiene que manifestarse, pronunciarse a través de una resolución. Eso por un lado. Y segundo, recalco otra vez, como cuerpo colegiado estamos pidiendo ante la CIDH esas medidas cautelares para los vocales del TCE. Muy bien, vocal, le vamos a agradecer siempre la gentileza que tiene con La Razón Radio. Ojalá que las aguas se calmen, aunque obviamente es complicado en una situación de polarización política en el país. Hasta otra oportunidad, vocal Tawichi Tawichi.